Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Para hoy, 5 ideas navideñas con frascos, fáciles y bonitas para reciclar y decorar en Navidad. Vamos con la primera, una de las más sencillas. Usaremos forro adhesivo, de forrar los libros, para crear con él unas ventanitas muy cookies con forma de estrellas. Vamos pegándolas por el contorno del frasco y le damos una mano de imprimación y otra de pintura roja. Navideño total. Con pintura blanca y un pincel de abanico nevaremos nuestro frasco de esta manera tan sencilla, con salpicaduras de pintura. Queda muy bonito. Y pasamos a retirar las estrellas. Me encantan estas ventanitas. Con un rotulador o un marcador blanco, o si no tenemos, con pintura blanca, pincelito fino y paciencia, vamos dando colorcillo al contorno de estas ventanitas de estrellas. Y me busco unos adornillos sencillitos también para decorar mi primer frasco de Navidad. Cordoncillo rojo y blanco, a juego con el trabajo, para la boca del frasco. Un cascabelito rojo, unas ramitas navideñas y un toquecito de nieve a espátula. Mira qué bonito queda. Segundo frasco, vamos con otra idea facilita. Haremos un portavelas para Navidad. Yute y estarcido. Con una cinta ancha de yute que tenga, yo voy a cortar una tira de este mantelito. Crearemos una sencilla decoración navideña tipo rústico. Lo haremos con una plantilla. Vamos a crear con pintura blanca un letrerito navideño, un estarcido al uso. Quitamos el exceso de pintura en un papel. Y ahí vamos. Te aconsejo que, como el yute tiene esos boquetitos, pongas debajo un papelito o un mantelito de silicona para no manchar tu mesa de trabajo. Estampamos así de fácil en nuestro estilo rústico. Con las témperas que incluyen purpurina, doy vidilla a esta estampación en tono plateado, navideño total. Y pego esta creación rústica a mi frasco con silicona caliente mismo. Mucha nieve arriba y abajo, con pasta de textura de nieve o pasta de relieve, lo que tengamos. Y detallitos como este arreglo navideño. Cuerdecita de yute para conjuntar el toque rústico de este sencillo frasco y un copito decorativo, una velita en el interior y frasco listo.
A la tercera idea le sumamos imágenes entrañables con decoupage, papeles bonitos de TD Collection, imprimación para frascos o todoterreno y pintura blanca. Recorto 2 imágenes de pequeños jugándose en la nieve, Navidad en estado puro. Extiendo medium para decoupage y voy colocando ambas estampas navideñas. Para asentarlas bien al frasco, damos esa capa protectora con nuestro mismo pegante, desde el centro hacia afuera de la imagen. El color azul acompañará en pequeños detalles. Con esta plantilla de estrellas decoro esos laterales que quedan entre las imágenes. A pincel seco, aporto también pinceladas de este color al trabajo. Y pinto directamente la parte superior del frasco del mismo azul. Con el tono azul va siempre de perlas la nieve. Vamos a crear unos hielitos chachis con la pistola de silicona caliente. Esto ya me lo has visto hacerlo en otras ocasiones. Cuéntame si ya te animaste a probar esta técnica. La parte superior del frasco queda así decorada con estos hielitos de silicona que pintamos de blanco en cuanto se enfríen. Queda muy bonito. Hoy estamos dándolo todo con frascos, creando portavelas y objetos navideños decorativos con ellos. Si te están gustando estas ideas, mucho me puedes ayudar suscribiéndote al canal. Acompáñame, comenta, suscríbete y comparte este tutorial, como así lo hace siempre mi gente apañada. Detalles finales como un cordoncillo y ese copito decorativo que ya nos acompañó en la idea anterior. Culminan así el tercer reciclaje. ¿Qué te parece cómo queda el frasco? Idea número 4, y quizás la más antigua de todas las que estamos repasando o, por qué no, descubriendo hoy. Volvemos a echar mano del forrito adhesivo para recortar en él una imagen muy navideña, el amigo reno. Lo colocamos más o menos centradito en nuestro frasco y lo decoraremos con barniz mate. Acuérdate, barniz mate para hacer falso esmerilado. Vamos a ir dando pasadas con una esponjita, despacito, varias, por todo el frasco. Un par de manos o incluso 3, depende de lo intenso que lo quieras. Terminas una capa y empiezas otra. E incluso puedes añadirle unas gotitas de pintura al barniz. Mezclar y aplicar igual con esponjita, para hacer bonitos frascos de esmerilado a color.
Cuando seque, retiramos con mucho mimo y amor el plastiquillo del reno y así tendremos lista nuestra particular ventanita del portavelas. El resto de la decoración de este frasco, súper fácil también. Nieve arriba y nieve abajo. Hoy vamos a tope de nieve. Cuerda de yute para la boca del frasco y unos cascabelitos. Simple, sencillo y bonito. ¿Te animas a crear tus portavelas navideños? La idea número 5 me encanta, también sencilla y bonita para Navidad. Imprimación para este frasco de menor tamaño y pintura blanca. Vamos con otro animalito bonito y un precioso adorno navideño junto a él. Decoupage con nuestro pegante o cola blanca rebajada con agua también nos vale. Con el bonito color arena de pintura acrílica pintamos el fondo del frasco e integramos las imágenes. Trabajamos ahora con detalles en verde, un tono muy de Navidad también, estarcido con letrillas y estrellitas para la parte trasera o la cara B del frasco. Me encanta cómo queda sobre este tono tierra. Le sumamos algo de brilli brilli, destacando detalles con las témperas con purpurina incluida. Le doy vidilla también a esas letrillas navideñas con un marcador o rotulador blanco, haciendo unas rayitas en el interior de la leyenda. Un pespunte apañado, sencillito y gracioso, que le va a dar un plus a nuestro diseño handmade. Siempre son bienvenidas las salpicaduras de pintura. Cubre bien tu mesa, que esto tiene mucha vida. Haremos como una nieve en polvo, en este caso con pincel de abanico y pintura blanca. Queda monísimo para este reciclaje navideño. Y venga, vamos a conjuntar todos los trabajos. Aquí también ponemos nieve por arriba y por abajo, para tapar huecos, ¿por qué no? Y como una bonita decoración de Navidad. La nieve se presuma. Recuerda siempre barnizar tus trabajos y si quieres ver los tutoriales completos u otras ideas con frascos, te dejo los enlaces bajo el vídeo. Para la tapa vamos con todo a juego, su color arena, su pintura verde al borde, el pespuntillo blanco, esas líneas bonitas que le quedan tan bien y, cómo no, su nieve, esa misma tan sutil de las salpicaduras. Una cinta bonita de yute que combina de 10 con los tonos de esta idea.
y un lacito apañado que le sumemos opcional en un ladillo del frasco. Una piña con ramitas y frutos rojos y su toque indispensable de nieve. Un trabajo muy completo para decorar y reciclar un pequeñito frasco para Navidad. Cinco ideas muy fáciles con frascos. Decora y recicla en Navidad. Adáptalas a tu gusto y a lo que tengas en casa. Cuéntame cuál te ha gustado más. Regálame un dedito arriba, comparte y suscríbete al canal. Y muchas gracias por acompañarme con estas ideas de reciclaje navideño hasta el final. Hasta el próximo vídeo. Chao.